Hola a todos, hoy llegamos al día 30 de nuestro devocional 40 días con el Espíritu Santo. El tema de hoy es fundamental para nuestra vida espiritual, sabiduría y ciencia, basado en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 10. Aunque existen diversidad de dones, las lecciones de esta semana se limitarán a estudiar los 9 dones mencionados por Pablo. En los versículos que hemos leído, Pablo elabora una lista de 9 dones o manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Los corintios eran una iglesia que propiciaba las divisiones y al parecer anhelaba esos dones, no necesariamente para servir a Dios, sino más bien para ser el centro de atención. Pablo motiva a los creyentes de aquel lugar a anhelar los dones. Sin embargo, ese anhelo debe ser con el único propósito de servir a Dios. En esta lección comenzaremos hablando de primeros dos dones mencionados en el versículo 8 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Empecemos hablando del primer don, la palabra de sabiduría. Pablo hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la de Dios. No se trata de conocimiento general, sino de sabiduría divina sobre qué hacer a continuación. Ayuda a los creyentes a tomar decisiones correctas en momentos difíciles o confusos. El Dr. Kendall, en su libro Fuego Santo, dice acerca de este don: palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo que aplica conocimiento de Dios a una situación o problema específico. Este don brinda comprensión divina sobre una situación. Este es el mayor de los dones del Espíritu Santo. La sabiduría es la presencia de la mente del Espíritu Santo. Es saber qué hacer después. Esto revela el siguiente paso a dar cuando no sabemos qué hacer, y es tener una visión perfecta. ¿Cuánta necesidad tenemos ahora de que el Espíritu Santo nos dé este don para poder gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad? Muchas personas, porque han estudiado bastante, creen que tienen sabiduría. Es probable que sí tengan mucho conocimiento, pero no necesariamente sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? Como recordará, estamos estudiando los dones del Espíritu, por lo que la fuente de los dones no son sus habilidades humanas, sino un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo para usted. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. ¿Y quiénes necesitan este don? Lucas relata que previo a la elección de los 12 apóstoles, Jesús se fue a un monte a orar toda la noche, según Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 16. No era una decisión tan sencilla, era una situación que involucraba la elección de las personas que deberían continuar la tarea de expandir el Evangelio. Aunque usted necesita sabiduría divina, en cualquier situación, es necesario tener en cuenta que situaciones complejas requieren más tiempo en la presencia de Dios. Jesús siempre estuvo consciente de su necesidad de la sabiduría divina, y él demostró gran sabiduría cuando los líderes lo llevaron a una mujer encontrada en pecado. Seguramente la forma de actuar suya o mía hubiese sido condenatoria, como se suele hacer en nuestros días, pero Jesús lo hizo así. Cuando le mostraron una moneda para probarlo, y cuando sus enemigos le hicieron una pregunta difícil sobre 7 hermanos, según Mateo capítulo 22 del 23 al 28. Jesús supo reaccionar correctamente a todas las trampas que sus adversarios le ponían, porque es el único que tiene todos los dones del Espíritu Santo, pero también porque estaba en constante comunicación con su Padre. Si Jesús se apoyó constantemente en Dios para actuar con sabiduría, ¿cree que no debería hacer lo mismo usted? Hay una historia de una mujer que caminaba hacia la iglesia durante un tiempo de gran persecución. Unos soldados enemigos le detuvieron y le preguntaron a dónde iba, a lo que ella, en un destello interno de luz, el Espíritu Santo le dio palabras sabias para contestar. Voy a oír la lectura del testamento de mi hermano mayor, dijo. Esta fue una forma prudente de decir que iba a oír la lectura del Nuevo Testamento.
Sus enemigos quedaron satisfechos con sus palabras y ellos creyeron que iban a recibir una gran suma de dinero en el testamento de su hermano, tomado de 1 y 2 Corintios, fe y acción. Ahora pasemos al segundo don, la palabra de ciencia. La ciencia es el conocimiento o los hechos que usa la sabiduría. Un don de ciencia es información que viene directamente del Espíritu Santo. Para que lo entendamos mejor, la sabiduría es superior a la ciencia, porque la ciencia solo carece de dirección. El mensaje de ciencia revela al portador ciertas verdades que dicha persona no hubiera adquirido por otros medios. Un don de ciencia es información que viene directamente del Espíritu Santo. Tenemos unos ejemplos del don de ciencia. En el Antiguo Testamento podemos ver a Eliseo y los planes del rey de Siria, que Dios revelaba a Eliseo las estrategias militares del rey de Siria antes de que ocurrieran, permitiendo que el rey de Israel se salvara repetidamente, según Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 12. También lo podemos ver con Eliseo y Giesi. Cuando el sirviente de Eliseo, Giesi, tomó secretamente regalos de Naamán, el Espíritu le reveló a Eliseo exactamente lo que había sucedido en el corazón y las acciones de su siervo. También lo podemos ver en Saúl y Samuel. Dios le reveló a Samuel que Saúl le estaba buscando en el paradero exacto de las asnas perdidas antes que Saúl llegara a él. En 1 Samuel capítulo 9, versículo del 15 al 20. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro que sacara del mar un pez que tuviera una moneda en la boca y que lo usara para pagar los impuestos, según Mateo 17. Esto mostró la ciencia y la sabiduría sobrenatural obrando juntas. Usted puede ser una persona que conoce mucho la Biblia. Sin embargo, si usted no la aplica correctamente, podría ser que ese conocimiento bíblico no le sirva para nada. Usted necesita orar a Dios para que le revele la forma de aplicar su palabra. Jesús se ocupa de otro caso en el cual un creyente pueda necesitar de ambos dones. Dijo así: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, según Marcos capítulo 13, versículo 11. Billy Graham dice en su libro sobre el Espíritu Santo, dice: vez tras vez los discípulos de Jesús tuvieron que defenderse contra turbas, gobernadores, príncipes y reyes. Es probable que el apóstol Pablo hiciera su propia defensa ante el César. Ese conocimiento, esa ciencia, que es un don del Espíritu Santo, está basado en largas horas de disciplinado estudio en las cuales Dios nos enseña, pero la capacidad de aplicar lo que aprendemos a situaciones reales de la vida va más allá de todo estudio que proviene directamente del Espíritu Santo. Y como ejemplos tenemos Jesús y la mujer samaritana. Jesús le reveló detalles específicos sobre su vida privada, que había tenido 5 maridos y el actual no era su esposo. Un conocimiento que ella reconoció como profético, según Juan capítulo 4, versículo del 16 al 19. En relación a estos versículos, el comentarista Matthew Henry dice: el poder de su palabra para escudriñar el corazón y convencer de cosas secretas a la conciencia es prueba de autoridad divina. Jesús y Natanael, antes de conocerlo en persona, Jesús le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi, revelando un momento privado que impactó profundamente a Natanael, según Juan capítulo 1, versículo del 47 al 49. Pedro con Ananías y Zafira. El Espíritu le reveló a Pedro que estaba mintiendo sobre el precio de una propiedad vendida, un hecho que nadie más conocía, según Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Y Dios habla a José. A través de un sueño, un ángel del Señor le reveló a Josué la verdad sobre el origen divino del embarazo de María,
según Mateo capítulo 1, versículo del 19 al 20. Para terminar, debemos entender que el Espíritu Santo nos da dones y todos son de suma importancia para la vida diaria del cristiano. Los dones que hemos estudiado le impedirán cometer errores y luego tener que lamentar las consecuencias. Estos dones le ayudan a impedir cometer tonterías y recuerden, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Según Santiago capítulo 1, versículo 5. Usted sabe que el Espíritu Santo mora en su interior y es el dador de dones. Todos deberíamos anhelar el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Los misterios bíblicos no pueden ser descubiertos por medio del intelecto humano. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para lograr eso. San Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38 dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ore pidiéndole a Dios que permita que su espíritu fluya en su vida. Debemos creer y ser obedientes a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo comience a manifestarse en nuestras vidas. Y te dejo con estas 3 preguntas para meditar el día de hoy. ¿Qué enseñanza puedo aplicar hoy a mi vida? ¿Qué me está mostrando Dios a través de esta lección? ¿Y hay algo que debo cambiar o fortalecer en mi vida espiritual? Y recuerda memorizar estos versículos. Santiago 1:5, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 y 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.